como finalmente postuló que lo que ocurría en el síndrome de canoptérmica era una alteración de la arquitectura espacial y una reducción de los tejidos de la órbita, y esa es la causa del síndrome de canoptérmica que hasta ahora se acepta. Siguiente. Aló. Aló. No se ve nada, Carlitos. Como les decía al comienzo, son secuelas indeseadas pero prevenibles. ¿Cómo las prevenimos? Una atrás, por favor. Con una técnica adecuada, con una selección precisa de la técnica que vamos a utilizar, con un procedimiento bien hecho. Lo más importante, y por eso figura con 3 asteriscos, es restaurar el volumen adecuado con una selección precisa de su implante. Entre más grande mejor, pero depende de la técnica quirúrgica, como lo veremos más adelante. La experiencia del cirujano. Esto tiene que ver con que yo estoy en desacuerdo con que a veces dejemos estas cirugías para los residentes de primeros años. Pues ellos pueden hacerlas siempre y cuando estén vigilados y supervisados por un cirujano experto. Una buena adaptación de la prótesis y se produce menos síndrome de caverna oftálmica cuando las cirugías son electivas. Es más frecuente que esto suceda cuando las cirugías son de urgencias. Siguiente. ¿Qué pretendemos con la cirugía? Que entre el implante y la prótesis restauren el volumen que se ha perdido con la enucleación o con la evisceración, que entre ambos se restaure ese volumen perdido. Siguiente. ¿Cuál es la función de los implantes orbitarios? Recuperar el volumen orbitario, mantener las estructuras de la órbita y los párpados en su posición. Acuérdense que el doctor Jan Cronich postula que hay una redistribución de esos tejidos y los implantes ayudan a que permanezcan en su posición. Dar la mejor motilidad posible a la prótesis ocular. Tenemos 2 tipos de implantes. A la izquierda vemos los no integrados, que son de cristal, de silicona y de metilmetacrilato. Y a la derecha un ejemplo de un poroso o integrado que pueden ser de polietileno poroso o de hidroxiapatita, y ya veremos un poquito más adelante la diferencia entre los dos. Siguiente, Carlitos. El volumen del implante, les decía hace un ratico que es lo más importante. Entre más volumen tenga el implante, menos posibilidad de enoftalmos tiene y menos posibilidad de que se produzca un síndrome de caverna oftálmica. El tamaño a escoger es el que permita la cirugía escogida con un cierre de la esclera sin tensión, y veremos que la evisceración permite un mayor tamaño de volumen del implante, que es en el momento de la cirugía. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de la nucleación antes de hablar de la evisceración. Todos sabemos que la nucleación es la extracción completa del globo ocular, seccionando el nervio óptico y conservando los músculos extraoculares. Siguiente. Las indicaciones son absolutas y relativas. Las absolutas son cualquier tumor intraocular, así sea benigno, porque muchas veces nos llevamos sorpresas que un posible tumor benigno sea un tumor maligno, y es mejor no tener, después hallazgos innecesarios de que haya sido un tumor maligno que se nos haya pasado por alto. La escleromalacia también es un diagnóstico, una indicación absoluta de nucleación. Las relativas son endoftalmitis, los traumas severos, el déficit escleral como la tisis bulbar y microftalmos. Esos están interrogados, la tisis bulbar y microftalmos. Yo prefiero, como en mi escuela, si es que hay necesidad de una tisis bulbar y microftalmos, hacer enucleación sobre la evisceración, y ya lo explico por qué. La prevención de la oftalmia simpática la tengo interrogada por una razón. La razón de la oftalmia simpática es el trauma inicial cuando se expone la uvea, no tiene nada que ver con la decisión quirúrgica que tomemos. Siguiente. En el microftalmos es muy importante lo siguiente. No hay consenso universal en que se debe hacer evisceración y nucleación. La mayoría de los casos los manejamos con formadores progresivos y con muy buenos resultados, y hoy en día están en boga en los países desarrollados y que tienen buenos servicios de salud, los expansores orbitarios, que en Colombia no los tenemos por los costos.
Si hay necesidad de hacer alguna cirugía, yo personalmente y en mi escuela prefiero hacer enucleación sobre visceración porque ese déficit escleral es muy pequeño para que tengamos un volumen adecuado del implante como estamos postulando en la charla siguiente. Nos va a quedar con déficit de volumen y nos va a hacer un endoftalmos. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de la enucleación? La que todos conocemos, una peritotomía en 360 grados, una disección de la cápsula de Tenon, tomamos los 4 rectos con ganchos de estrabismo, realizamos sutura en los tendones musculares de los 4 rectos, los dejamos reparados, el corte de los 4 rectos y de los oblicuos. Con una diferencia, los 3 rectos, el inferior, el lateral y el superior los cortamos a nivel de la esclera, mientras que el medial le dejamos un muñón de músculo para de ahí manipular, para poderlo manipular hacia la parte externa, poderlo luxar y poder exponer el nervio óptico en el momento del corte. Siguiente. Traccionamos el ojo para prolapsarlo hacia adelante de este muñón muscular que hemos dejado. Identificamos y pinzamos el nervio óptico. En caso de melanoma es que hacemos esto. En caso de retinoblastoma, la mayoría de los oftalmólogos pediatras utilizan el asa de Foster porque necesitan tener un amplio margen de seguridad en el corte del nervio óptico. En melanoma no es necesario cortar nervio óptico, solo en los casos de melanoma difuso, que es muy raro, necesitamos un corte amplio del nervio óptico, que es la única entidad con riesgo de que haya compromiso del nervio óptico por melanoma. Cortamos el nervio óptico, extraemos el ojo, marcamos para que el patólogo tenga un punto de referencia y cauterizamos el muñón porque una de las consecuencias que tenemos primarias son los hematomas. Siguiente. En este momento preparamos el implante, usamos en nucleación, generalmente usamos esclera preservada, la cual está un poco más pequeña porque hemos perdido la córnea y por desecación ha tenido pérdida de volumen. Seleccionamos el implante, usualmente nos cabe un 16-18, es imposible tener un 20 o un 22, que es lo ideal. Colocamos el implante en la envoltura de esclera preservada, realizamos ventanas cuando utilizamos materiales porosos e insertamos el implante en la órbita. Siguiente. Esta técnica se llama el béisbol implant o implante en bola de béisbol por la forma que adquiere el implante envuelto en esclera luego de poner las suturas de Vicryl. Cuando tenemos implantes porosos, que es la diferencia grande, los cuales supuestamente se integran, algo que no me deja ver, Carlitos. Hablaba de las ventanas, no, te fuiste en adelante. Hablamos de unas ventanas esclerales en la parte anterior del implante. Estas ventanas esclerales son para permitir que la vasculatura muscular penetre a los implantes y se integren. Y la sutura se hace sobre el borde anterior de esta ventana. No, te fuiste adelante, Carlita. Y la idea es que estos pacientes más adelante se les haga una tomografía con contraste para ver qué tanta integración han tenido, si hay vasculatura dentro de los implantes. Pero suceden dos cosas importantes. Primero, en Colombia no se pueden colocar por los costos y el sistema de salud no los cubre. Y segundo, en Estados Unidos, a muchas personas que se les colocó este implante, con el tiempo, ellos tienen que se les debe hacer perdón la expresión, se les debe taladrar el implante para colocar un pin que permita la adaptación de la prótesis. Y un alto porcentaje de estos pacientes no se dejan taladrar, además que al taladrar se puede hacer exposición del implante y además puede haber signos de infección y con una consecuente extrusión del implante, que es uno de los riesgos inherentes a esta cirugía y de las malas consecuencias que podemos tener. Luego que hemos suturado los músculos rectos, dependiendo si es no poroso, las suturas se hacen mucho más adelante, y si es poroso se hacen como indica la imagen de la derecha. Se cierra la cápsula de Tenon, se cierra la conjuntiva y siempre colocamos un conformador y hacemos tarsografía de rutina. Siguiente.
Hablamos ahora un poquito de visceración, o un poquito no, lo suficiente que es el tema de elección que me pidió el doctor Carlito Restrepo, pero quería compararla con la enucleación. Interrogo la indicación del microoftalmos, prefiero hacer enucleación, o si son niños manejarlos con conformador. La tisis bulbi dependiendo del tamaño, si es una tisis bulbi pequeña prefiero hacer enucleación, y si es una tisis bulbi grande o de buen tamaño, de buen volumen, hacer una visceración. El buftalmo, lógicamente, tenemos suficiente esclera. En los casos de ojos ciego doloroso, sin importar la causa, ya sea trauma, cirugías o glaucoma. Y en endoftalmitis, muchos años se postuló o se creía que la visceración estaba contraindicada. Los primeros años de mi experiencia profesional hacía nucleación, pero desde hace muchos años hago, en la mayoría de los casos de endoftalmitis, evisceración con muy buenos resultados y con muy baja tasa de extrusión. Siguiente, Carlitos. Las contraindicaciones absolutas de la evisceración son la absoluta cualquier tumor intraocular, así sospechemos que sea benigno, porque nos podemos llevar sorpresas si sea un tumor maligno, porque nos haya fallado los medios diagnósticos. Las relativas son la endoftalmitis por hongos o purulentas severas por el riesgo de extrusión y algunos tipos de escleromalacia. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la visceración? Los principales son eliminar el dolor, corregir las patologías existentes, rehabilitación local, funcional y estética, y la rehabilitación psicosocial. Son pacientes que van a quedar casados por nosotros por el resto de la vida. Siguiente. Este es un paciente después de una evisceración con un resultado que ojalá todos los tuviéramos en todos los pacientes, pero no siempre se logra, y es un paciente completamente satisfecho. Siguiente. Las ventajas de la visceración son menor alteración de la anatomía orbitaria porque se conserva la localización anatómica de los músculos extraoculares, y como dije, se esperaría mejor motilidad de la prótesis, lo cual no siempre se presenta. Ni siquiera con los implantes porosos logramos que haya una movilidad como desearíamos, tanto nosotros como los pacientes. Hay un menor tiempo quirúrgico, por lo que no se desinsertan los músculos y no hay tiempo para preparar un implante, sino se inserta inmediatamente. Hay menor frecuencia de migración y destrucción del implante dependiendo de la técnica empleada, como veremos ahorita. Y las desventajas, también dependiendo de la técnica, es el tamaño del implante. Siguiente. Existen dos grandes técnicas quirúrgicas de visceración. Una era sin queratectomía, o sea, en la cual se preservaba la córnea, lo cual está en desuso desde el siglo pasado, y las técnicas con queratectomía, que son las que utilizamos desde hace muchos años en nuestras escuelas, y tenemos 4 tipos. La anterior, con 2 incisiones relajantes, que es la tradicional que hacemos todos, la de 4 esclerotomías o de 4 pétalos, que ya la voy a mostrar, una de versión escleral descrita por el doctor David Sol, y la técnica actual que utilizamos en la Foscali, que es la que les voy a mostrar, que es la misma anterior con incisiones relajantes, o sea, la tradicional, con una esclerotomía posterior, que es el plus de la técnica nuestra. Siguiente. La técnica tradicional es la que hacemos todos, es en la cual colocamos un implante intraescleral, perdón la redundancia, vía anterior, no hay otra forma de colocarlo. Pero el inconveniente es que el tamaño máximo que nos permite es de 16 o 18 milímetros de diámetro del implante, lo cual está en contra de restaurar el volumen deseado, que es la principal causa del síndrome de cavidad oftálmica. Siguiente. El tamaño ideal de los implantes debe ser de 22 milímetros. En este caso, al hacer la técnica tradicional, no nos permite sino volúmenes de 16 o 18. Cuando colocamos implantes de menores de 20 milímetros de diámetro, producen escaso volumen, nos producen enoftalmos. Siempre que hay enoftalmos, generalmente aparece ptosis y puede aparecer el surco profundo. En estos casos, cuando ponemos implantes de menos de 22 milímetros, de 16 o 18, se necesitan prótesis grandes y pesadas que producen con el paso del tiempo malposiciones del cuerpo inferior, como ectropion. O sea, es una consecuencia secundaria el hecho de que no restauremos el volumen preciso, nos
toca utilizar prótesis grandes que con el tiempo tienen consecuencias. Siguiente. Este es un ejemplo de un paciente con síndrome de cavidad oftálmica. Tiene un enoftalmo marcado, tiene un surco un poquito profundo, tiene un pseudoentropión del párpado inferior y de una prótesis completamente desadaptada. Siguiente. Un paciente que presenta ectropión porque tiene un implante pequeño por una visceración, o sea, un déficit de volumen. Tuvo que usar toda la vida una prótesis grande y pesada que con el tiempo hizo una retracción del párpado superior y hizo un ectropión del párpado inferior por el peso de la misma. Siguiente. Son efectos indeseados que ojalá no ocurrieran. Un paciente que nos llega, que estaba bien y que nos llega con un pseudobuftalmo, llamémoslo así, un poquito de tosis y un poquito de exposición escleral inferior. Pensábamos que el implante se estaba destruyendo. Siguiente. Le retiramos la prótesis y con sorpresa nos encontramos unos quistes unos quistes de inclusión epitelial por debajo de la conjuntiva como causa de la enfermedad, como causa de este síndrome de cavidad oftálmica. Siguiente. Este paciente nos traía, yo no lo solicito de rutina, nos traía una tomografía en la cual en el ojo derecho se logran ver los quistes de inclusión en la tomografía, en la parte bien anterior del implante. Vemos que tiene un implante un poquito pequeño, si comparamos con lo ideal que es de 20 o 22, vemos que es más o menos como de 14 o 16 milímetros. Siguiente. Las desventajas de la visceración es que si colocamos implantes, no, las desventajas para la visceración es que no podemos colocar implantes grandes. Si quisiéramos colocar un implante de 22 milímetros, que es lo ideal con esta técnica tradicional, no cierra la esclera y si no cierra nos queda tensión. Y si nos queda tensión, corremos el riesgo de discencia de suturas, de exposición, migración y extrusión, que son las consecuencias funestas como vemos en las fotos que les estoy mostrando, donde una niña tiene una prótesis completamente desadaptada, parcialmente extruida, y su implante orbitario está completamente extruido. Siguiente. Por la técnica tradicional. En el pasado, en el siglo pasado, se utilizó durante mucho tiempo los implantes de arruga. Este es un paciente que me llegó con un implante de arruga, hace muchos años no lo veo, en el cual tenía unas perforaciones y por esas perforaciones, tenía 4 perforaciones para por ahí pasar cada uno de los rectos y suturarlos en la parte central del implante. Siguiente. La segunda técnica que existe en la literatura es la técnica de visceración de los 4 pétalos. La foto de arriba a la izquierda es una muestra de ella. Nunca entendí el por qué tenemos que romper una esclera para colocar un implante y luego tener que suturar adelante y dejar las aberturas laterales por donde el implante se puede migrar, existiendo técnicas diferentes. Siguiente. Jamás la he hecho, jamás ha sido de mi resorte, de mis técnicas quirúrgicas. La tercera técnica es la visceración no. El implante posterior a la esclera, que fue una técnica escrita por el doctor David Soule en 1987, en la cual después de haber una extrusión del implante primario, él utilizaba el muñón escleral, fuera en forma temprana, en forma tardía, para dilatarlo, para abrirlo, para cortar el nervio óptico, hacer unas incisiones relajantes en la parte anterior y vertirlo en forma, perdón, en forma completa como cuando se vierte un paraguas por el viento y en la parte posterior colocar el implante. Permite implantes de buen volumen, con bajo riesgo de destrucción y una aceptable movilidad de la prótesis. Siguiente. Esta es la cuarta técnica, que es la misma tradicional, simplemente que en algún congreso hace unos 15 años vi esta técnica, la aprendí o la leí en algún artículo, me gustó y desde entonces es la técnica de lesión en nuestra institución y la aprenden los residentes y nuestros fellows en forma permanente y que con muy buenos resultados en los últimos 15 años. Es la misma técnica tradicional con queratectomía anterior, el implante va anterior por la apertura normal que todos hacemos. Simplemente el único cambio es que hacemos una esclerotomía total postecuatorial, que ya la voy a mostrar de 3 maneras, con un dibujo, con una animación y con un video.
La anestesia puede ser general o retrovulvar. Siguiente, Carlitos. Hacemos una peritomía en 360 grados con extensión a las 3 y a las 9 horas. Hacemos la queratectomía tradicional. Siguiente. Con nuestra cuchara de visceración o cureta de visceración hacemos la remoción completa del contenido intraocular. Siguiente. Hacemos una muy buena cauterización porque una de las principales complicaciones, como veremos ahorita, son los hematomas en las primeras 24 horas. Hacemos 2 incisiones relajantes en la esclera a las 3 y 9 horas. Siguiente. Y ese es el paso diferente y más importante de nuestra técnica quirúrgica que les quiero mostrar y que me dice el doctor Restrepo que ya la conocía desde antes, por alguna razón, en la cual en forma postecuatorial, en posición postecuatorial, por detrás de la inserción de los rectos medios, en 360 grados hacemos una incisión en 360 grados de la esclera. No tengo señalador, a mano izquierda estamos empezando y a mano derecha ya está completamente hecha el corte de la esclera en 360 grados en forma postecuatorial. Siguiente. Tengo una animación. Bueno, esta técnica aumenta el diámetro anteroposterior en forma significativa, lo vamos a ver ahora en el video. Permite implantes grandes de 22 y hasta 24 milímetros de diámetro. Permite una sutura sin tensión. Esto reduce el riesgo de exposición, de migración y de extrusión. Permite adaptar prótesis más pequeñas y livianas y hay un menor riesgo de síndrome de cavidad oftálmica. Siguiente. Creo que la animación que tengo. Sí, esta es una animación. No es la mejor, no es la perfecta, pero es otra manera de poder explicarlo. Siguiente, Carlitos. Hacemos la queratectomía. Siguiente, hacemos la evisceración tradicional. Tercero, hacemos ahí se ve el corte en la parte inferior de la esclerotomía en 360 grados. Siguiente. Obviamente la animación me corta los nervios, me cortó los músculos. Siguiente. Obviamente los músculos no se cortan, ahí hay un error en la animación, pero esto permite que haya una elongación anteroposterior de la esclera para permitir la inclusión de un implante de mayor tamaño. Siguiente, hacemos las incisiones de relajación a las 3 y 9 horas. Siguiente. Y siguiente, Carlitos, esto nos permite el implante, la colocación del implante en forma anteroposterior. Ahora tengo un video muy rápido, Carlitos, pongámoslo, por favor. Hacemos la peritomía en 360 grados con cortes largos. Siempre digo a los residentes que no hagan picos en la conjuntiva, sino hagan cortes largos. Exactamente, hacemos las incisiones de relajación en la conjuntiva a las 3 y 9 horas. Hacemos nuestra queratectomía tradicional, esto lo sabemos todos. Hacemos nuestra visceración con la cureta de visceración. Y lo más importante es cauterizar la esclera por dentro. Cauterizamos el muñón del nervio óptico. Es muy importante, es de los puntos más importantes de la técnica para que después no haya hematomas. Yo siempre coloco marcaína retroocular en el nervio óptico para que tengan un mejor postoperatorio sin dolor. Incisiones de relajación 3 y 9 y con un cuchillete de facoemulsificación de los que utilizan en cirugías de faco, hacemos una incisión y luego completamos en 360 grados el corte de la esclera. Ahí estamos completándolo en 360 grados y esto libera la esclera en forma anteroposterior y permite la inclusión del implante de mayor tamaño. Estamos aspirando, volvemos a cauterizar para que no haya ningún sangrado. Y esto nos permite, miren, van a ver cómo se sobrepone la esclera sobre la misma esclera. Las primeras suturas de esclera son en colchonero y nos permite que se sobremonte una sobre la otra. El video es cortico, ya casi termina. Estamos suturando en colchonero, ponemos 3 puntos iniciales. Esta sutura inicial en la esclera es de Vicryl 5 ceros. Y ya vemos en este momento cómo queda sobrelapado, sobremontado la esclera sobre el labio inferior sobre el labio superior.
Siguiente, Carlitos. Como decía, la esclera la saturamos con Vicryl 5 ceros, la Tenon con Vicryl 6. En la medida que vayamos de posterior a anterior, vamos disminuyendo el calibre de la sutura. 5 ceros para la esclera, 6 ceros para la Tenon y 7 ceros para la conjuntiva. Siguiente, Carlos. Nosotros siempre de rutina, aunque hay escuelas que no lo utilizan, colocamos conformador y siempre hacemos tarsografía y 1 hora de compresas frías en la sala de recuperación. Esto nos permite que no haya quemosis tan marcada como la foto de la izquierda y abajo y permite que este paciente tiene riesgos de pérdida del fondo de saco inferior y va a ser muy difícil la adaptación y va a tener un muy mal manejo de su prótesis en el futuro. Se corre ese riesgo si hay estas quemosis tan marcadas. La colocación del conformador y la tarsografía permite que los tejidos se mantengan en su posición y que la cavidad se vaya adaptando a la presencia de un conformador y más adelante de una prótesis. Siguiente. Estas son las complicaciones tempranas, edemas marcados y hematomas. Siguiente, que debemos evitarlos con una técnica depurada, con una muy buena cauterización. Y el residente o el fellow que hace la cirugía se queda 1 hora, 2 horas con el paciente colocándole compresas de agua fría de forma permanente. Las complicaciones tardías son el síndrome de cadena oftálmica, la exposición, la migración y la extrusión y la presencia de quistes. Siguiente. La exposición es un muy mal signo de evolución de los implantes. Siempre que hay exposición, generalmente terminan en extrusión. Son de muy difícil manejo. Usualmente retiramos la prótesis para que no haya roce y evite el daño. Siguiente. La exposición se presenta, cuando se presenta con implantes no porosos, podemos observarlas, pero generalmente continúan. Son de difícil manejo quirúrgico y generalmente terminan en extrusión. A veces los operamos, les colocamos injertos de esclera y los colgajos de conjuntiva siempre tienen que ser no injertos libres de conjuntiva, sino colgajos vascularizados de conjuntiva. Cuando los implantes porosos se exponen, podemos observarlos, pero generalmente terminan en extrusión. Siempre es progresiva la exposición y terminan en extrusión. Y el doctor Perry, que fue el que inventó los implantes de hidroxiapatita, también inventó, que descubrió o en medio de sus estudios demostró que la mejor técnica quirúrgica para tratar una exposición escleral por un implante poroso es el injerto. Ahí hay un error, no es el dermograso, es la parte dérmica de un dermograso. Siguiente. ¿Qué hacemos en caso de extrusión? Si la extrusión es temprana, hay 2 tendencias. Hacer una cirugía temprana o hacer una cirugía tardía. Yo prefiero, cuando el paciente tiene una extrusión temprana, terminar de retirar el implante y colocar un conformador. A veces coloco tarsografia y lo dejo que cicatrice en 3 meses. Hay escuelas que hacen cirugías tempranas, pero la mayoría de estos casos, cuando hay extrusiones tempranas, es por infección y está contraindicada una cirugía temprana. Por lo tanto, prefiero manejarlos a los 3 meses. Cuando tenemos esto, hay 4 opciones. Reimplantar por vía anterior con el mismo riesgo de extrusión, reimplantar por vía posterior como la técnica del doctor David Sol, de la versión escleral como los paraguas, enuclear el muñón escleral y hacer un baseball implant como en la enucleación tradicional, o un injerto hermograso, que es la mejor técnica de elección en estos casos. Siguiente. Cuando la extrusión es tardía, también hay 2 tendencias, o una cirugía temprana o una cirugía tardía. En estos casos, como hay menos signos de infección, cuando la extrusión es tardía, generalmente no es por la infección, sino por algunas otras causas, podría hacerse la cirugía en forma temprana y también existen las mismas 4 opciones de tratamiento, que es reimplantar por vía anterior, reimplantar por vía posterior, enuclear el muñón escleral y hacer un baseball implant, o hacer un injerto hermograso, que es la técnica de elección en nuestra institución en estos casos. Siguiente. Este es un caso muy bonito, un paciente con una muy buena evolución y nosotros dejamos el conformador por 6 semanas y a las 6 semanas lo mandamos al protecista. Siguiente. Debemos tener un buen protecista, el mejor de la ciudad, no importa que sea costoso, pero él es el que termina con el arte que hace, configurando que nuestro resultado quirúrgico sea el mejor, con una muy buena prótesis. Siguiente.
No importa que sea costoso, ustedes tienen el mejor de Colombia, que es el doctor Mario Escobar. Arriba es el resultado de un paciente después de una visceración a las 6 semanas, y abajo a la derecha con su prótesis adaptada con un muy buen resultado y sin ningún signo de síndrome de cadena oftálmica. Siguiente. Este es un resultado ideal también, un paciente que vino de Aruba después de un trauma, con un paciente, un ojo en tisis con ojo ciego doloroso, y el resultado final. Siguiente. No sé, Carlitos, son las 7:45, si les abro un poquito de síndrome de cadena oftálmica. Doctor, se puede, no hay ningún problema. Claro, adelante. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un síndrome de cadena oftálmica? Primero tenemos que saber qué tiene el paciente, si tiene oftalmo, surco profundo, tosis ectropio, cuál de las características principales tiene, o si las tiene todas. Buscar la causa del por qué las presenta y mirar qué podemos hacer, qué podemos hacer. Siguiente. Este es un caso de una señora que nos llegó con un enoftalmo severo. Generalmente la clínica es suficiente con la exploración, con la inspección, con la palpación y con poner a la persona a mover los ojitos en todas las direcciones. Podemos saber si hay un implante o no, especialmente con la palpación. Esta tomografía no pertenece a esta paciente, simplemente un paciente que me llegó con esta tomografía y la coloco para mostrar un muy buen resultado tomográfico de un buen implante y una prótesis muy bien adaptada que restauran el volumen. Siguiente. Lo más importante es saber si hay implante o no en estos pacientes. Si no hay implante, debemos aumentar el volumen del contenido orbitario de cualquiera de las tres opciones siguientes. Colocar un implante orbitario secundario. Siguiente, que fue lo que hicimos en esta paciente con la misma técnica del Visual Implant, generalmente con tejidos homólogos como esclera donante o pericardio, o con tejidos autólogos. Pero cuando se colocan tejidos autólogos son cirugías muy largas, porque tenemos que tomar del mismo paciente la fascia temporal o la fascia lata, cuando existen bancos de ojos que nos entregan escleras preservadas de muy buenas condiciones. Siguiente. ¿Y qué utilizamos en Colombia? Los implantes no porosos por costos. Esta es la forma en que suturamos el implante, y por eso a mano derecha parece una bola de béisbol y por eso se llama béisbol implante. Siguiente. Este es el resultado de la paciente después de que le colocamos un béisbol implant y se le adaptó la prótesis con un muy buen resultado, y que le hemos restaurado y le hemos corregido su síndrome de cadena oftálmica con una muy buena rehabilitación psicosocial. Siguiente. Otra forma es con injertos dermograsos. Siguiente. El injerto dermograso es una muy buena técnica de elección en la mayoría de los casos de extrusión de implante. Cada caso hay que individualizarlo. Aquí en mi institución, en muchos casos hacemos injerto dermograso. La única indicación absoluta del dermograso es cuando hay pérdida de fondos de saco. Siguiente está la forma, infiltramos lo utilizamos, el sitio de donación preferido por nosotros es la zona glútea. Infiltramos la piel, hacemos una incisión, perdón, hacemos un demarcaje de más o menos de 2 a 3 centímetros de diámetro. Infiltramos, quitamos la dermis. Siguiente. Aquí ya tenemos nuestro injerto de hemograso sin dermis. Siguiente. O lo que vamos a hacer el injerto de hemograso. Siguiente. Hacemos incisiones oblicuas para penetrar, para pasar el tejido celular subcutáneo y encontrar la grasa. Siguiente. Empezamos en 360 grados a hacer una disección para obtener nuestro injerto de hemograso. Siguiente. Hasta que al final lo obtenemos. Siguiente. La órbita ya está preparada. Siguiente, Carlito. La órbita ya la tenemos lista, preparada para injertar nuestro injerto. Miren el tamaño, tenemos 3 centímetros en diámetro anteroposterior, y a pesar de que se ve tan grande, puede pasar, Carlito. A pesar de que se ve tan grande, vamos a ver cómo poco a poco podemos suturar. Siguiente. Ese es en la órbita ya lista para injertar nuestro implante, nuestro injerto.
creeríamos y muchas veces pensamos que no vamos a ser capaces de colocar lo siguiente. Generalmente hipercorregimos porque el 30-40% de estos injertos se necrosan. Se necrosan, no, perdón, pierden volumen. Hay una pérdida de volumen del 30 al 40% de estos injertos. Siguiente, mire poco a poco cómo vamos suturando. Empezamos colocando un punto bien posterior para fijar la grasa a la grasa orbitaria. Idealmente, si en la disección, perdón, encontramos los músculos extraoculares, sería fabuloso porque ellos nos traen vascularización al injerto. Siguiente, miren cómo poco a poco va entrando ese injerto. No le hemos quitado nada y finalmente obtenemos una muy buena reposición. La grasa la fijamos a la grasa, el tejido, la hipodermis la fijamos a la tenon y la dermis la fijamos a la conjuntiva. Siguiente. Colocamos nuestro conformador, hacemos una tarsorrafia. Siguiente. Siempre colocamos conformador y siempre hacemos tarsorrafia. Siguiente. Este es el resultado de los 15 días de la paciente. Todavía tiene la tarsorrafia, nosotros la dejamos la tarsorrafia por 2 semanas. A las 2 o 3 semanas la retiramos para que empiece a movilizar el párpado. Siguiente. Este es el resultado de a la mano izquierda un injerto de hemograso con muy buena evolución. Debe tener unos vasos en sacacorcho. Cuando se ponen como algodonosos porque se está necrosando. Nosotros tenemos un estudio en el cual hemos rescatado 4 injertos de hemograso. Está publicado en una revista internacional. Hemos rescatado 4 injertos de hemograso colocando o infiltrando plasma enriquecido con factores de crecimiento con muy buen rescate. A mano derecha una foto a las 6 semanas donde está completamente conjuntivilizado este injerto hemograso, que es el ideal en todos los casos. Siguiente. Si hay implante, esto era cuando no había implante. Cuando hay implante puede ser falta de volumen porque se hizo una evisceración tradicional o se colocó un implante muy pequeño. Puede estar migrado hacia atrás o hacia los lados o simplemente una redistribución de la arquitectura orbitaria, como postuló el doctor Jan Krones. Siguiente. En estos casos podemos colocar implantes en la órbita para movilizar el implante en forma anterior y superior. Siguiente. Es una técnica que hacemos la mayoría de las veces con cirujanos maxilofaciales. Existen las sustancias expansoras en las cuales se inyectan en la órbita cualquier tipo de sustancia relleno. En alguna época en España, nunca llegó a Colombia, se utilizó el Vivalcamil, no recuerdo el nombre genérico, ya lo muestro. Está de moda el ácido hialurónico, pero el ácido hialurónico con muy buenos resultados tiene el inconveniente que solo dura 1 año. Y la lipoinyección, estas técnicas no necesitan anestesia general, tienen muy poca morbilidad local y en caso de hipocorrección se pueden hacer inyecciones repetidas. Siguiente. Este es el caso del Vivalcamil. La foto de la izquierda, la señora tiene un oftalmos y después del Vivalcamil en la órbita recuperó por completo su posición con muy buen resultado estético y una buena rehabilitación psicosocial. Siguiente. Esta técnica la hace mi compañera de trabajo, que es la doctora Tania Chaparro. A la izquierda un paciente con un síndrome de cavidad oftálmico, especialmente un surco muy profundo y un enoftalmos y una tosis. En el centro, a la arriba, de la forma en que se está tomando la grasa, en la mitad se está centrifugando y abajo ya lista la grasa para infiltrar. A mano derecha, la foto del paciente en el postoperatorio inmediato ya sin signos de cavidad oftálmica, la única es la tosis, que finalmente después fue reparada. Siguiente. Es lo que está de moda hoy en día. Siguiente. Otro de los signos de la síndrome de cavidad oftálmica selectrópica, en la causa, habíamos dicho, es cuando tenemos implantes pequeños, debemos utilizar prótesis pesadas porque el implante se migre, porque haya la longitud horizontal del párpado inferior, o por algunas o por todas las causas anteriores. Siguiente. Este es un niño que nos llegó con ese ectropion de párpado inferior. Pensábamos que se estaba destruyendo el implante. Siguiente.
Y sorprendentemente nos encontramos que tiene un implante migrado hacia la parte lateral. No le hicimos nada, simplemente trabajamos yo prefiero los implantes ya colocados en la órbita, no tocarlos. Prefiero trabajar sobre el párpado inferior. Este niño no quiso ninguna cirugía siguiente. Con que hubiéramos trabajado el párpado inferior era suficiente. La mayoría de los ectropiones los operamos. Este es un paciente de la mano izquierda con un ectropion del párpado inferior izquierdo por el uso crónico de una prótesis pesada. A la derecha el posoperatorio después de una fijación cantal lateral, que puede ser aperiosteo siguiente. Pero nosotros siempre en estos casos de uso de prótesis prolongada no hacemos fijación aperiosteo, sino por rutina y por escuela siempre lo hacemos a hueso, la cual nos permite una mayor solidez y una mayor persistencia de la posición del párpado inferior siguiente. Otro paciente con ectropion en el párpado inferior derecho y el posoperatorio tardío, con una mejor posición que inclusive su párpado natural izquierdo siguiente. Creo que solo falta la tosis. Bueno, hay otras formas de manejar los pacientes. Es con el cambio de prótesis y en algunos casos cuando la prótesis es pequeña podemos utilizar lentes positivos para aumentar el tamaño y si la prótesis es muy grande utilizar lentes negativos que dan apariencia de prótesis más pequeña. Siguiente. Siempre debemos utilizar el mejor protesista de la ciudad. Cuando hay tosis, individualizamos cada caso. Esta niña tenía una tosis del párpado superior derecho y un ectropion, solo quiso que le operáramos la tosis, la cual quedó afortunadamente muy bien, no quiso que le hiciéramos nada en el párpado inferior. Siguiente. Esta señora con una síndrome de cavidad oftálmica en el párpado inferior superior izquierdo, con un surco muy profundo y un enoftalmos. Con una tosis le hicimos un deslizamiento de músculo frontal con un resultado estético bastante aceptable, funcional y estético. Siguiente. Y creo que este es el último casito que tengo. Sí, este es el último caso que tengo. Es un señor muy elegante, muy pinchado, muy, ¿cómo se llama? Muy vanidoso, que tenía un síndrome de cavidad anoftálmico izquierdo en el cual se ve una leve tosis, un surco profundo y un ectropion. Quiso que le hiciéramos blefaroplastia de ambos párpados, le corregimos la tosis, le hicimos una fijación cantal izquierda, cambió la prótesis y miren cómo luce un poquito más simétrico después de las múltiples cirugías a las que se sometió. Creo que esta era la última, Carlitos. Un resumen final. Debemos tratar de evitar el síndrome de cavidad oftálmica que tiene consecuencias funestas psicológicas y sociales para la persona. Escoger la mejor técnica quirúrgica, implante ideal de 22 milímetros sin importar la técnica. Ojalá les haya gustado la técnica o el paso que les mostré para la nueva técnica quirúrgica de visceración. Tener un buen protecista a la mano, reconocer y corregir el síndrome y el apoyo psicológico para estas personas a lo largo de la vida. Muchas gracias, Carlitos. Y a todos por su presencia. No sé si haya preguntas, Carlitos. Gracias por la conferencia. Excelente conferencia, como ya lo sabíamos. Gracias por ayudarnos también. Están abiertas las preguntas o comentarios de las personas. Sabemos, como les decía, que esta es una técnica que nos toca hacer frecuentemente y es bueno tener un adecuado manejo del tejido, como el doctor decía, y hacer una buena planeación. Usted decía que conocíamos sobre la técnica. Lo que pasa es que aquí tenemos a Cristina que nos educó bastante bien después de que usted la educara para poder lograr una buena evisceración. Preferimos hacer evisceración sobre enucleación. Sin embargo, pues hay casos de casos, obviamente. Nos toca jugar con la una con la otra. Por eso muy instructivo todo lo que vimos acá. No sé si existe algún comentario o alguna pregunta de los asistentes. Yo quiero hablar. Hola, doctor. Qué ¿Quién rico verlo por habla? aquí. Hola, Cristinita. ¿Qué más? Qué pena adelante todos. Mi vida linda, buenos días. ¿Cómo está? Súper Muy buena la bien. charla, como siempre. Tan bella, mi cielo. Un poquito Como afanado que, por el tiempo. como que porque en Medellín sabemos eso, ¿y quién me la enseñó? Gracias a usted la hacemos aquí.
¿La hacen de rutina? Sí, pues yo siempre la hago. ¿Se te disminuyeron los números de extrusiones? Totalmente. Pues yo he Totalmente, tenido totalmente. pues ninguna, prácticamente ninguna. Y Eh, prácticamente la mayoría de las personas quedan sin síndrome de cadena oftalmica porque se restaura el volumen deseado, ¿no? y quedan súper bien. Quedan súper bien, sí. El único que tenemos inconvenientes en la movilidad, aunque con los porosos que supuestamente son para que haya más movilidad, también cuando yo usé porosos en alguna época, porque los pacientes particulares lo pagan, los resultados no son los que uno esperaba. Por lo No, tanto, y con sigue, los sigue. porosos se puede, pues con los porosos se puede como derretir la esclera, dañar la esclera, entonces, pues yo prefiero poner los que no son porosos en evisceración siempre. Así el Cierto, paciente pues lo vaya a pagar, prefiero ponerles no porosos. son de muy mala evolución y de muy difícil manejo los porosos, Ajá. de acuerdo, Y Cristina. lo otro, que usted nos lo decía mucho, la conjuntiva hay que cuidarla mucho, no se puede tocar lo menos, que es pues lo menos. Y utilizar Bicril, que también usted lo dijo, que me parece también muy importante porque se adhiere bastante bien y el paciente queda muy bien. Vicril, ¿cuál en cuál capa? Yo lo utilizo en las tres capas, ¿no? Sí, yo también. Bicril 6 ceros en esclera y Bicril Yo pongo 7 5 en ceros en tenon esclera, y conjuntiva. yo pongo 5 en esclera para que me dé más solidez en el cierre, 6 en la tenon y 7 en la conjuntiva. Ok, ok, Pero yo pongo, cual, listo, pues es a cualquiera. decisión de cualquier cirujano, tranquilamente. Y eso, y puntos separados en esclera, separados en tenon y sutura continua en conjuntiva. Exactamente, no he cambiado y veo que eres muy buena alumna y muy juiciosa y has Tan mantenido lindo. lo linda tú, mi vida linda. Bueno, no, de resto todo, estoy de acuerdo en todo y me gustó mucho la conferencia. ¿Cómo te ha ido con los injertos demográficos? Muy bien, me gustó mucho lo del plasma. Yo no lo he usado y me pareció súper interesante. Sí, plasma con rico en factores de crecimiento. Hemos rescatado 4. Es un artículo que publicamos en alguna revista, en la Sociedad Española, o no me acuerdo en qué revista, que lo Sí, rescatamos con esta técnica. Y me es gustó que porque se necrosan muchos. se necrosan Pues, mucho. sí, Para todos los participantes hay 2 riesgos con el injerto demográfico. Uno que no prende y se necrosi, o 2, ese y que con el tiempo pierda volumen. Lo más que pierda volumen no importa porque de alguna manera queda volumen en la órbita. Lo más malo es que se necrose y por eso utilizamos el plasma rico con factores de crecimiento con hasta ahora resultados favorables en los 4 casos que hemos tenido. súper interesante me pareció eso. Yo te mando el artículo, mi vida linda. Sí, listo, ok. No, muchas gracias, me alegra mucho verlo. A ti, mi vida. No te veo por ningún lado en la pantalla. Nada, por aquí estoy. Ah, ya, Aquí ahora estoy sí. en el Tan consultorio. linda, tan bella. Chao, un abracito. Lo mismo para ti. Qué rico verte y oírte. Y gracias por Ay, tus sí. comentarios. Muchas gracias por la conferencia. A ti. A todos, a Carlos por la invitación, a todos por la presencia aquí. Creo que no lo vi. Hay una pregunta en el panel. Dice, excelente, dice, complicaciones de retracción de fondos de saco. ¿Qué técnica utiliza? A ver si me Perfecto. cuenta. Esa es la pregunta que esperaba y era la mejor pregunta de todas. En esos casos, dependiendo, si no hay implante y pérdida de fondos de saco, si no hay implante, siempre el dermograso, que es la única que nos amplía los fondos de saco. Y si hay implante, injertos de conjuntiva, de mucosa oral o de membrana amniótica en los fondos de saco. Si no hay implante, siempre dermograso porque es la única que nos amplía los fondos de saco. Y si hay implante y solo pérdida de fondos de saco, mucosa bucal es quizás la mejor, conjuntiva no hay suficiente en el ojo contralateral o membrana amniótica a cambio de la mucosa oral, o mucosa nasal, o mucosa de carrillo también. Mucosa labial, o mucosa de carrillo, o mucosa nasal, pero tendríamos que llamar a un otorrino para que nos la tome.
Pero la mucosa labial va muy bien en esos casos. Excelente. Muchas gracias, bien por acá. Gracias. Gracias. Cris, ¿estás de acuerdo con mi respuesta? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. El dermograso, cuando no hay implante, de acuerdo. Y si no, si hay un implante, mucosa oral. Exactamente. La ventaja del dermograso cuando el implante es que restaura volumen y aumenta los fondos de saco. Aumento formal superior y inferior la longitud de los fondos de saco. Ajá. Era la pregunta que yo le hubiera dicho a un reciente que me hiciera. Porque es la pregunta más importante de esta charla, que es de la gran diferencia en esos casos. Muy bien a Shirley por la pregunta. Doctor, buenos días. Hola, Claudia Vanegas. Le quería hacer una pregunta a la doctora Cris. Muchas gracias por la charla. La doctora Cris nos ha hecho pues mucho énfasis en la esclerotomía posterior y en la importancia de no utilizar suturas diferentes al Bicryl, pues porque se ha visto también que se utilizan otras como la seda, pero que pueden generar mayores procesos inflamatorios y cosas de extrusión. Yo leyendo sobre el tema, también vi que, no sé si ya es una técnica antigua, sobre el tema de los vástagos de motilidad, doctor. No sé si ya no habían complicaciones asociadas de granuloma piógeno, aumento de secreción y como incomodidad en el paciente, pero quisiera saber qué considera usted sobre este tipo de manejos ya en el postoperatorio. Algo hablé un poquito en ese sentido. Los vástagos o los pins para movilidad de la prótesis solo se deben utilizar en implantes porosos, siempre y cuando se haya demostrado por tomografía con contraste que se integró y que hay una vascularización interna. Existe el riesgo de que primero la gente en Estados Unidos hiciera un estudio, solo el 20 y pico, 30% se dejaban taladrar, porque hay que taladrar para colocar el vástago. Eso tiene unas consecuencias y unos riesgos. Primero, que estás perforando la conjuntiva, estás exponiendo el implante, riesgo de infección, como lo dices, riesgo de que el vástago se comporte mal y que la adaptación de la prótesis sea más difícil. Tiene que ser un protesista muy experto para que el vástago empate perfecto con la perforación o con la cavidad que tiene que tener la prótesis por detrás para que implante perfecto. Entonces, el principal inconveniente son en Colombia los costos que nuestro sistema de salud no lo cubre. Segundo, que los pacientes no se dejan taladrar. Y tercero, las consecuencias que tú muy bien enumeras. Correcto, gracias, doctor. Y no siempre se demuestra que se vascularicen, no siempre se demuestra que se integren. Por lo tanto, no tienen el movimiento que se popularizó hace 15 o 20 años en Estados Unidos con este tipo de implantes porosos. Y los costos para nuestro sistema de salud. Así el paciente lo paga y, como decía Cristina, nosotros tuvimos muy malas experiencias y no los usamos. Excelente pregunta, Claudia, excelente. Gracias, muy importante. Nos conformamos con nuestras bolitas de PMMA que valen 20,000 o 30,000 o 40,000 pesitos y va muy bien y tenemos muy buenos Funcionan resultados. muy bien. Muy bien. Y un buen protecista termina el trabajo con suelo. Ah, sí. Ustedes tienen el mejor de Colombia, el doctor Mario Escobar. Exactamente. Doctor, no, pues no. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y sobre todo que lo cogí a quemarropas ayer. Usted nunca le hizo a las 5 de la tarde, con mucho gusto. No, muchas gracias, pero es que esa conferencia que se la escuché cuando estuvimos en Ibagué me pareció muy importante para el grupo que está aquí presente. Además están estudiantes suyos y creo que es importante para, como usted lo dice, terminar de hacer muy bien un trabajo. Los pacientes nuestros, la mayoría son por trauma, son personas jóvenes. Sí. Entonces hay que darles un buen arranque, sobre todo desde el punto de vista también psicológico y de percepción psicosomática. Claro. Tú me dijiste que hablar de visceración, pero es que es imposible hablar de visceración sin compararla con la nucleación y sin hablar de síndrome de cadena oftálica, por lo tanto.
Les puse la charla completa un poquito larga, un poquito corriendo, un poquito afanado, pero porque sé que tienen actividades académicas y asistenciales, y por eso corrí un poquito. Excelente, doctor. Como le decía, vamos a dar un momento, un espacio para que nuestros compañeros de trabajo, los representantes de la industria nos acompañen también, que ellos están, a mí me preocupa lo que va a pasar con ellos y me parece interesante que en el Congreso les estemos dando la oportunidad de tener contacto. Entonces es bueno tener digamos que estos espacios que brinda la sociedad y en el staff lo vamos a seguir haciendo un pequeño lugar para que ellos nos puedan acompañar. Bueno, Carlitos, felicitaciones por esa idea. Nos preocupa la industria, la necesitamos en este momento como patrocinio para nuestro Congreso. Ellos tienen que ver que estamos entusiasmados con el Congreso. Después de que nos apoyen para el Congreso, necesitan el apoyo nuestro en dos sentidos. Primero, que visitemos la plataforma comercial del Congreso virtual, y segundo, que nos convirtamos en la fuerza de ventas, por lo que ellos van a tener dificultades en cuanto a la visita por disposiciones gubernamentales. Y nosotros debemos convertirnos y seguir siendo su fuerza de ventas y apoyarlos a ellos. Doctor, muchas gracias de nuevo. Bueno, Carlitos. Siempre es un amigo. Muchas gracias. Mi querida linda. Un abrazo grandote. Tan bella, hacía días que no te veía, qué linda. Ay, A todos muchas sí, gracias. un abracito. Quiero contarles que pues. cuatro alumnos míos estuvieron presentes, los invité y les agradezco su compañía, a mis 4 alumnos. Perfecto. Gracias por acompañarnos también acá. Bueno, Carlitos. Hace un link porque alguna persona la quiso ver y no pudo estar. Bueno, muchas gracias. Chao. Un abrazo para todos. Chao, Crisis. Chao, Claudia. Doctor Restrepo, muy amable, muchas gracias. Y a todos los demás. Por ahí vi que la doctora Londoño en algún momento me saludó, no sé si está todavía presente. Ahora yo le escribo a Clarita porque me escribió en medio de la conferencia, me saludaba, pero no, en medio de mi afán hablando no tenía tiempo de chatearle y contestarle, pero ahorita le di un mensajito personal a Clarita. Doctor, entonces, muchas gracias. Bueno, Carito, gracias por la invitación y a todos por la presencia. Un abrazo para todos y hasta luego. Muy bien. Chao. Entonces, le paso a María. Listo. Le voy a dar paso a María.